Hace unos meses, en este canal, publicamos la historia de la tragedia de Carlos Gardel, video en la cual contamos los detalles de su violenta muerte y del repatriado de sus restos a la Argentina. Y en la caja de comentarios de ese video se desataron fuertes discusiones entre varios suscriptores respecto a la nacionalidad del cantor. Y algunas de esas discusiones eran algo así. Gardel es argentino, uruguayo, argentino, uruguayo, argentino. ¡Mátelo! Hoy, en Luna Tugma Radio, intentaremos dilucidar la verdadera nacionalidad de Carlitos Gardel. Para empezar, ¿es correcto decir que Carlos Gardel fue argentino? Sí, es correcto. Carlos Gardel fue argentino. Pero, ¿Gardel fue argentino por haber nacido dentro del país? No, Gardel no nació en Argentina, pero adquirió su nacionalidad por naturalización, ya que el mismísimo Carlos Gardel tramitó personalmente su nacionalidad argentina entre 1920 y 1923. La naturalización es el proceso mediante el cual un ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado basándose en la estancia o tiempo de residencia mantenida en dicho país o por otros motivos como puede ser matrimonio con un nativo o ascendencia directa. Aclarado este pequeño gran detalle, podemos decir que Carlos Gardel era argentino por naturalización. Y de ahí surge la gran polémica. Si no nació en Argentina, ¿dónde nació? Y sobre esto hay dos teorías. Una es la uruguayista, la otra teoría es la francesista, la cual sostiene que el ídolo habría nacido en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia. Comencemos con esta última. Según documentos oficiales, como su acta de nacimiento, testamento y varias investigaciones en las cuales se destaca la publicación del 2012 titulada El padre de Gardel, de los autores Esteban Galopper-Louffier, el cantor nació en la ciudad francesa de Toulouse el 11 de diciembre de 1890. En el registro civil de esa localidad, el acta oficial de nacimiento consta que el nombre original de Carlos Gardel es Charles Romuald Gardez, hijo en soltera de Berthe Gardez. El padre del niño sería un francés de apellido Lasserre, que nunca se hizo cargo de la criatura. En 1893, la mujer con su pequeño hijo emigró a la Argentina en busca de una vida mejor. A la mujer le era muy difícil conseguir trabajo en Francia, ya que la sociedad de la época no aceptaba a las mujeres que tenían hijos sin estar debidamente casadas. El pequeño Charles Gardez, de apenas 3 años, y su madre Berthe llegaron a la Argentina y se establecieron en uno de los tantos barrios humildes de la capital del país. El niño dejó atrás su muy breve pasado francés y se crió absorbiendo la cultura arrabalera de los barrios porteños. Su adolescencia y juventud la transitó en el popular barrio del Abasto. El joven Carlos abandonó la escuela para volcarse de lleno a la vida en las calles, donde día a día, haciendo uso de su picardía y carisma, se la rebuscaba para sobrevivir y llevar una que otra moneda a su hogar. Carlos descubrió de manera temprana la noche, los vicios y las malas juntas, pero así también la mágica bohemia porteña de cantores y poetas. Pero antes de ser conocido por la tesitura de su voz, destacó por sus picardías, muchas de las cuales solían pasarse de la raya. Diferentes versiones cuentan que el joven Carlito Gardez, poseedor de un gran carisma y rapidez mental, se había convertido en un hábil estafador y mediante engaños menores, que en el lunfardo son conocidos como cuentos del tío, conseguía ganarse unos pesos para sobrevivir. Este estilo de vida lo llevó a tener problemas con otras personas. Siendo muy joven, se involucró en varias peleas y hasta recibió un disparo. E inclusive, en varias ocasiones, fue detenido por la policía. Como consecuencia de este estilo de vida, su nombre, Carlos Gardez, se hizo de un frondoso prontuario policial. En cambio, la teoría uruguayista cuenta otra historia, la cual es aún mucho más interesante.
Según esta, el cantor nació en la ciudad uruguaya de Tacuarembó, también a finales del siglo XIX. Pero el niño habría sido fruto de una relación prohibida entre una mujer soltera llamada María Oliva y el marido de su hermana, quien habría sido un reconocido político y militar uruguayo. Como la pareja no podía reconocer al niño, se lo entregaron a una inmigrante francesa que trabajaba en la casa haciendo tareas domésticas. Esta mujer se hizo cargo de la tutela del niño. Esta mujer era la mismísima Berté Gardés y lo bautizó con el nombre de Carlos Romualdo Gardés. En la teoría uruguayista, Berté Gardés no sería la madre biológica del cantor, sino su madre adoptiva. Perfecto. Esta historia puede ser cierta, pero ¿cómo responde la teoría uruguayista a los documentos, al acta de nacimiento de supuestamente Carlos Gardel encontrado en Toulouse, Francia? Sobre esto hay dos posiciones. La primera sostiene que este documento sería falso, pese a ser un acta oficial y autenticada por el gobierno francés. La segunda versión sostiene una historia mucho más elaborada, conocida como la teoría de los dos Carlos. Esta reconoce la autenticidad del acta de natalicio francesa, pero afirma que ésta no pertenece al cantante Carlos Gardés, sino a otro Carlos Gardés, mejor dicho, a un Charles Romuald Gardés, también hijo de Berté Gardés, o mejor dicho, hijo biológico de la madre adoptiva del cantante Carlos Gardés. Esta postura sostiene que la madre adoptiva del cantor Carlos Gardés o Gardel volvió a Francia por razones familiares, dejando al niño al cuidado de una persona de confianza. Una vez en Francia, Berté tuvo un romance, se embarazó y el 11 de diciembre de 1890 dio a luz a su primer hijo biológico, al cual llamó de manera idéntica a su hijo adoptivo uruguayo. Lo dio cuenta en el registro civil de Toulouse, Francia, y en 1893 retornó a Uruguay para reencontrarse con su hijo adoptivo y así continuar con la crianza de los dos Carlos Gardés. De ser así, el Carlos Gardés que todos conocemos habría nacido antes de 1890. ¿Pero hay algo sustancial que pueda sostener esta teoría uruguayista? Ya sea la que desconoce el acta de nacimiento francesa o la que narra la historia de los dos Carlos. ¿Hay alguna prueba sustancial? Sí, sí la tienen. Sucede que entre 1920 y 1923, el mismísimo Carlos Romualdo Gardés, de más de 30 años de edad, ya siendo un cantor popular reconocido en gran parte de Buenos Aires, tramitó él mismo su nacionalidad argentina, declarando haber nacido en Tacuarembó, Uruguay. En este trámite, el cantor también declaró que su nombre era Carlos Romualdo Gardel, no Gardés, sino Gardel, obviamente presentando un documento uruguayo que avalaba sus dichos. ¿Por qué habría hecho esto? Porque ya hace tiempo venía usando el nombre artístico de Carlos Gardel. Lo habría hecho tal vez por cuestiones fonéticas para que su apellido tuviese un sonido más agradable en el castellano. Para la teoría uruguayista, aquí termina la historia. Pueden decir tranquilamente, el mismísimo Carlos Gardel se definió como uruguayo y presentó en Argentina documentos uruguayos. Y fin de la historia. Pero no, según la versión francesista, la cosa no termina aquí. ¡Bonjour! Esta teoría no niega que en algún momento Gardel se haya declarado uruguayo y que haya presentado inclusive documentos, pero documentos uruguayos falsos. Estos creen que Carlos Gardel hizo esto por dos posibles razones. Una, como te comenté, Gardés había tenido muchos roces con la ley durante su juventud, por lo cual su identidad de Carlos Gardés, de procedencia francesa, contaba con un frondoso prontuario, un prontuario policial que en un futuro podría salir a la luz, manchando su imagen artística.
La otra, y muy posible razón de esta falsificación de nacionalidad uruguaya por parte de Gardés, sería que Francia, su verdadero país natal, exigía a todos sus ciudadanos cumplir con el servicio militar obligatorio, y Carlos Gardel jamás había vuelto a Francia para cumplir con esa obligación. Es más, en 1914, cuando en Europa estalló la Primera Guerra Mundial, el cantor tenía la obligación de presentarse en su consulado y ponerse a disposición de su país. Pero Carlos jamás lo hizo, quizás porque al haber llegado con apenas 3 años a Argentina, jamás sintió a Francia como su patria. En 1920, el dúo que integraba había conseguido mucho éxito. El conjunto había sido contratado para una gira internacional. Para este viaje, Gardel necesitaba actualizar sus documentos. El único que poseía era aquel papel con el cual había llegado desde Francia hace casi 30 años atrás. Debido a su deserción a la milicia francesa, no pudo conseguir estos papeles y quedó casi en situación de indocumentado, sin ninguna nacionalidad probable. Además, si llegaba a conseguir una actualización de su documento por parte del consulado francés, corría el riesgo de ser obligado a cumplir con el servicio militar obligatorio, truncando así su carrera artística. O mucho peor, podría llegar a ser detenido al pisar tierra francesa. Ante tan difícil panorama, Gardel, que ya contaba con cierta fama tanto en Buenos Aires como en Uruguay, logró mediante influencias que le falsificaran un documento uruguayo en el cual constara que había nacido en la localidad de Tacuarembó a fines del siglo XIX. Este documento le llegó a sus manos ya con su nombre artístico asentado en el papel. Este documento decía Carlos Gardel, con L al final, en lugar de su verdadero apellido, Gardez. Pero como este documento apócrifo, que si bien al parecer habría salido de oficinas gubernamentales uruguayas, no estaba registrado en ningún libro de acta oficial, ni poseía el respaldo de un acta de nacimiento, y en definitiva sus datos no figuraban para el Estado uruguayo, Gardel o Gardez necesitaba un documento oficial y original que certificara una nacionalidad para poder moverse por todo el mundo. Por esta razón, y al parecer valiéndose de amistades, logró que Argentina lo naturalizara, solo presentando ese documento nacional uruguayo apócrifo. De esta manera, el francés Charles Romuald Gardez conseguía la nacionalidad argentina. Uno de los más íntimos amigos de Carlos Gardel, el campeón de jockey uruguayo, Irineo el Pulpo Leguizamo, ante la consulta de que si Gardel era uruguayo o francés, contestó esto ante la prensa. ¿Era uruguayo o no era uruguayo? ¿Era argentino? ¿Era francés? ¿O era el mundo? Pero ¿por qué no la terminan de una vez? Era francés. Y todavía quieren pensar que no es francés Carlito. Francamente no hay ningún derecho. La gente ya debe haberlo terminado ese asunto. De Tolú. Ambas teorías presentan documentos. Ambas teorías se desacreditan entre sí y se aferran a su propia historia. Y sobre todo, se aferran al amor que le tienen a Carlitos Gardel. Tras la horrible y trágica muerte de Carlos Gardel en Colombia, tanto Uruguay como Argentina reclamaron su cuerpo, y en ambos países logró ser velado y despedido por sus seguidores. Berté Gardez, la madre del cantor, o madre adoptiva para los uruguayos, recibió el cuerpo de su hijo en Argentina y le dio sepultura en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Realmente creo que la discusión por el lugar de origen de este gran ídolo popular hoy forma parte más de una rivalidad de tipo folclórica entre Argentina y Uruguay, países hermanos que compartimos cultura e idiosincrasia. La discusión por el lugar de nacimiento del zorzal criollo ya debe quedar relegada porque el gran Carlos Gardel hoy es patrimonio de todo ser humano que sepa apreciar a un excelente artista.
Amigos queridos, como siempre me interesa mucho saber cuál es su opinión. Por eso los invito a que dejen sus puntos de vista, sus aportes aquí abajo en la caja de comentarios, que yo los leeré gustoso. Tratemos de no caer en esas discusiones tipo... Gardel es argentino, uruguayo, argentino, uruguayo, argentino. ¡Mátelo! Mi nombre es Matías Ángel, esto es Luna Tucumán Radio y no olviden suscribirse, compartir el video y sobre todo comentar, que yo me sirvo otros mates y los leeré muy gustoso. Les mando un gran abrazo. Y a propósito, ¿el mate es un invento argentino o uruguayo? ¿O paraguayo? El mate es un invento tucumano. No tengo pruebas para negarlo ni para afirmarlo. Chao, gente.